Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos hoy aquí con Carolina Ospina. eh, con ella hemos estado conversando para hacer este video sobre un tema muy importante que es, por una parte, la imaginación activa y su vinculación con el cuerpo, por otra. Ella tiene mucha experiencia y se está formando como analista junguiana. Ya les voy a contar un poco sobre su CV, pero creo que va a ser una conversación valiosa. El tema de la imaginación activa y del cuerpo no es algo de lo que yo he hablado mucho aquí en el canal y es muy importante. La psicología surge y la psicoterapia surge como terapia del habla, ¿no es cierto? Con Freud, pero el cuerpo juega un rol central en nuestra experiencia y también en nuestro proceso de, de terapia. No, así es que voy a comenzar, Carolina, leyendo tu CV para que te conozcan un poco, breve, muy breve, ¿no? Pero lo voy a leer. Bueno, Carolina Ospina Barreiro, ella es psicóloga, madre y emprendedora. Carolina es colombiana, pero radicada en Argentina hace 13 años. Cuenta con 15 años de recorrido en terapia gestáltica y estudios de maestría en danza, movimiento, terapia. Desde el 2012 profundiza en la práctica de movimiento auténtico o imaginación activa en movimiento con Karin Fleischer. Hace 3 años se forma en psicología analítica en la Asociación Argentina de Psicología Analítica, ASAPA. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en la experiencia clínica individual como grupal, en proyectos con equipos interdisciplinarios y en diversas poblaciones. Ha participado como docente, terapias corporales o técnicas corporales, ha sido ponente y tallerista en espacios privados y congresos nacionales e internacionales. Y voluntariamente participa en el Instituto de Proyecciología y Concienciología en Buenos Aires. Ok, Carolina, ahora sí, muchas gracias primero que nada por estar por aquí. No, gracias a vos, Álvaro, por hacer este encuentro, ¿no? Hacerlo posible. Quizás podemos introducir el tema con la pregunta de cómo se ha incorporado el cuerpo en la psicoterapia y por qué es necesario atender al cuerpo en la terapia y cuáles son algunos de los beneficios, ¿no? Por ahí yo creo que podemos iniciar, si te parece. Sí, es como interesante empezar con esta pregunta porque a veces la psicología con esta historia que tiene sobre lo verbal, ¿no? Trabajar la palabra, lo verbal, pareciera que el trabajo con el cuerpo no ocurre, ¿no? Entonces, digamos que en sus orígenes, todas las líneas de psicología, el psicoanálisis, digamos, con el tema verbal, pero también pensando en el cuerpo como un cuerpo reprimido, que bueno, que ahí está como la fuerza del asunto del cuerpo en el psicoanálisis, desde lo conductual o cognitivo, esta línea de psicología habla un poco más del cuerpo como un cuerpo que necesita de un proceso de desarrollo desde lo motor, desde lo psicofísico, para que lo cognitivo se desarrolle de mejor forma. O, por ejemplo, ahora en la actualidad un poco más lo de mindfulness, que es como el pensamiento positivo y todo este trabajo, digamos, de poner en mente a un cuerpo sano, ¿no? A un bienestar, o el tema del burnout, como el cuerpo, como escuchado desde ese lugar. Las líneas más humanistas como la Gestalt, la Rogeriana, trabajaron el tema del cuerpo y la palabra desde propiciar el sentir sobre el pensar, ¿no? Entonces fue una línea mucho más relacionada con hablar un poco de los significados o de las formas del cuerpo que necesitan ser escuchadas, y yo creo que ahí empieza a haber como una escucha más, bueno, qué es lo que sientes, qué pasa en tus órganos. Hay una línea que se llama Diálogo con órganos, que lo hizo una médica terapeuta, Adriana Snake,
Entonces, bueno, como que hay un trabajo desde la psicología y el cuerpo, pero siempre como algo escindido, ¿no? Mente va por un lado, Claro. cuerpo va por un lado y bueno, ¿qué es la salud si somos un conjunto, ¿no? Es integral. La psicología analítica, digamos que Jung por allá en 1916 y digamos en sus últimos años cuando él empieza a trabajar más como, bueno, en toda la parte psiquiátrica, pero también empezó a darse cuenta que la parte de su metodología, que es imaginación activa, para algunos pacientes, casi siempre mujeres, les venía muy bien como que hablaran o bailaran o danzaran su problemática, ¿no? Mm, Cuando no había palabra, cuando no había, definitivamente cuando no había pensar, sino que era expresar, entonces allí entra algunos, él dice, ¿no? Como que la imaginación activa no solamente se expresa a través del arte o de los mandalas, sino que el alma necesita danzar y el alma mm, necesita expresar otras cosas que sí. no tienen un nivel verbal, sino no verbal, ¿no? Mm, Entonces necesitaban bailar su propio mandala, ¿no? sí, sí. Esa fue como una experiencia, pero él fue muy pionero como en términos de hablar toda esta parte de las neurociencias que hay ahora en boga. Él decía cosas muy pertinentes sobre hay que ir al cuerpo, ¿no? Mm, Sobre el alma y el cuerpo están unidos, ¿no? Es un psiquesoma. Entonces mm, tenemos que escucharlo desde allí, ¿no? No puede escindirse porque si no nos ponemos en un plano muy unilateral de la vida. Entonces no escuchamos como ese inconsciente personal, colectivo, primordial y demás que está como potencia creativa, ¿no? Que también ayuda, no es solamente los reprimidos, sino que está allí para ayudar en las situaciones de la vida, ¿no? sí. Y del sentido del alma. Ujú, ujú. Entonces, Sí. digamos que este es un poco el camino, digamos, de la psicología y el cuerpo, ¿no? Ahora, me acuerdo, a propósito de eso, me acuerdo, como tú bien decías, Jung en alguna parte, ya no me acuerdo exactamente dónde, pero él decía que él había visto algunas pacientes que danzaban los mandalas, ¿no? Que los bailaban, ¿no? Y también Claro, hay unas prácticas religiosas, creo que son sufí, son los sufis, sí. que bailan, ¿no? Circularmente, que hacen unas bailas circulares. Y también hay otra escena que hace poco también veía a propósito de un video de la música, que también está bien vinculado, ¿no? De alguna forma, en cierto sentido, eh, en la cual Jung cuando estaba en África, fue a África y hubo una actividad ritual y dice que Jung Sí. se metió en el ritmo y ya me cuesta imaginarlo en esa acción, pero se metió en en la danza y se dejó llevar y hasta que le pareció que la cosa se estaba saliendo de control y por la gente, las personas que estaban involucradas ahí, entonces él dijo ya, váyanse para la casa. Pero eh, ahora, Jung, si bien señala la importancia y tiene algunas observaciones al respecto, en realidad me parece que hay otras personas en la terapia, en la psicología analítica, quienes retomaron eso y lo fueron destacando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que los Hillman, los que desarrollaron más la psicología analítica en términos de las fases del desarrollo del crecimiento, se acercaron bastante como a mirar estos procesos de desarrollo del cuerpo, ¿no? Bueno, desde Neumann diferentes también. fases, la teórica, bueno, claro. Entonces, bueno, como que este desarrollo también se podía ver como más adelante, ¿no? Las relaciones objetales, la teoría del apego, que es mucho más adelante de Jung, pero que invitaban, ¿no? A ver cómo esos procesos se podían vivir en cualquier edad y Claro. podían hacer que se recuperaran ciertas cosas del gesto espontáneo, de patrones de movimiento,
de sensaciones que no habían sido por situaciones traumáticas o por cualquier otro tipo de cosas como vividas, ¿no? Y que se necesitaba como de este lugar para esto. Y ni hablar pues de los arquetipos que cuando aparecen, digamos, animan a algo, ¿no? Ahí, bueno, hay que hablar un montón de cosas porque tampoco hay que dejarse tomar por el arquetipo, ¿no? Claro. Pero en definitiva como que el trabajo del cuerpo y el símbolo unido se trabajó después mucho, ¿no? En psicología analítica y ahora, bueno, tenemos esta línea más de movimiento auténtico, movimiento en profundidad, ¿no? Ujú. Que en sí no le empiezan teóricos de la psicología analítica, sino Ya. bailarina. Tú me dices, antes de Sí. entrar en eso, de un poco de cómo surge eso, así como preliminarmente, después tal vez lo podemos retomar de nuevo, pero preliminarmente, ¿por qué dirías tú que es necesario prestar atención al cuerpo en la terapia? Ya mencionaste algo que es una forma de sentir más que pensar, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que es importante prestarle atención al cuerpo? Yo creo que más que el cuerpo que tenemos pensado en esta mirada quizás mundial del cuerpo dolido por una enfermedad física, no sé, o por el COVID, o Sí, por sí. que hay un síntoma y hay, bueno, algo de una psicopatología que está atravesando allí, o de hacer ejercicio físico porque es que es bueno para la salud. Yo creo que la pregunta va como la importancia de mirar el cuerpo como un posible lugar de anclaje y de integración que permite que uno realice su sentido de vida, su propósito del alma, ¿no? Entonces es como si yo escucho mi cuerpo y lo cuido, y rescato lo más natural y lo más espontáneo y realmente lo que necesito, no el exceso, porque yo me puedo volver un adicto al deporte, por Claro, ejemplo, ¿no? claro, claro. Entonces, si yo escucho a mi cuerpo y a las necesidades del momento cultural, del momento situacional, del momento de vida, de edad, entonces yo voy encontrando como algo más acorde a ir también fluyendo, ¿no? Ir como acompañando un sentido, un propósito de vida mucho más integrado, ¿no? Más anclado y también en disposición a lo que viene del entorno, ¿no? Entonces es Mm. como una escucha del adentro hacia afuera. Y además porque al escuchar, digamos, el tema del cuerpo, también estamos escuchando los símbolos internos que nos recorren, ¿no? Y nos animan a, Ujú. como en los cuentos de hadas, recorrer ciertos caminos, ¿no? O hacer el viaje del héroe, o sea, y atravesar, digamos, los mitos de la humanidad, ¿no? Entonces creo que escuchar al cuerpo desde una real escucha, no desde el miedo de la enfermedad, bueno, nos trae como otro estilo de vida, ¿no? Y otra forma de andar en el mundo y como de integrarse, ¿no? En el mundo. Ujú. Entonces, por eso me parece que es como importante esa escucha, ¿no? No sé vos Carolina, qué no, te parece, qué pensás de... me parece súper interesante. Dos cosas respecto a eso que me parece muy importante porque, claro, mencionamos a Freud, la cura del habla, ¿no? Que él empieza trabajando la psicoterapia con el habla, con una paciente que en ese tiempo era denominada histérica y que tenía muchos síntomas físicos, ¿no? Somatizaciones, ¿no? Y la cura es a través del habla. Hay ahí como una cierta paradoja, o bueno, fue una manera de comenzar, ¿no? Eh, pero claro, Claro. no solamente atender al síntoma, sino que no es necesario esperar hasta que la sensación se convierta en síntoma, ¿no? Sino que estar más Ujú. constantemente, creo que es lo que tú quieres decir, más permanentemente consciente de tu cuerpo como expresión, como expresión, claro, de tus emociones en el momento a momento y también como una forma de simbolización, porque si bien uno entiende bien
porque así surge también la capacidad de simbolización en términos de la imaginación, en los sueños, la misma imaginación activa, ¿no? Eh, si uno bien lo entiende así, le cuesta mucho más entender que también los símbolos se manifiestan en el cuerpo, ¿no? Y que hay que prestarles atención. Pero muy, muy importante. Ahora, no sé, tal vez puedes seguir con la línea que estabas comenzando de cómo empieza con la bailarina esta a acercarse el tema a desarrollarse este tipo de terapia. Sí, Mary Stark Whitehouse es la pionera de lo que se denomina imaginación activa en movimiento, ¿no? Ya. O movimiento auténtico, como se le dice ahora. En sus principios también se le llamó imaginación activa en profundidad, porque la psicología analítica al principio tuvo el nombre de psicología en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, y las otras no profundizaban, entonces yo creo que también en un poco volviendo a pensar en Jung, la idea es como que todo va creciendo y todo se va reorganizando de acuerdo como a lo que va sucediendo, ¿no? Entonces él lo pudo haber llamado así, más adelante esto se fue reorganizando y tiene un continuo, ¿no? Que va creciendo, ¿no? Entonces no sabemos, hay psicología arquetipal y bueno, hay otras líneas también, ¿no? Entonces, Mary Whitehouse era bailarina, estaba en Los Ángeles, y ella empieza a ver como en sus bailarines cómo el cuerpo estaba tan como, no sé si ella decía así, pero como disciplinado a la forma formal del baile, ¿no? Del baile ballet o del baile danza contemporánea, que era lo que ella hacía. Pero algunos de sus alumnos empezaban a ir como por otro pedido, con un pedido sobre algo de lo genuino, de lo auténtico del cuerpo, casi que también a descansar y a escuchar otro lugar, ¿no? Mm, Entonces ella hizo análisis con un analista junguiano, ahora no recuerdo el nombre, en Los Ángeles, ujú. y digamos que empezó a invitarla después a ella, después de mucho tiempo de análisis y de ella contarle también lo que pasaba con sus alumnos, a estudiar en el Instituto de Zurich, Ya. psicología analítica, ¿no? Entonces, allí ella empieza a integrar sí, ¿no? Su proceso personal de terapéutico y su formación como bailarina y su formación después teórica con la danza, ¿no? Entonces ella empieza, bueno, a preguntarse sobre lo que quiere bailar el bailarín desde su sentir más profundo. Entonces ella invitaba como a la gente a que se dejara mover, ¿no? Entonces que se dejara mover, pero no por lo que ya había aprendido en los movimientos que aprende el bailarín cuando entrena, ¿no? Sino que dejara como que las imágenes o las sensaciones lo habitaran y que de allí iba a emerger el impulso para moverse, ¿no? Para lo que necesitaba en ese momento, pero que antes tenía que haber como una bajada a esa escucha, ¿no? Como a ese cuerpo en profundidad para que de allí surgiera un movimiento genuino. Entonces ella empezó a notar que algunos en su clase de pronto empezaban a moverse de una manera que parecía que flotara, y Ya. era como que estaban inmersos en una danza y en una cosa que ella decía ahí, digamos, como está allí en lo profundo, ¿no? Ahora Mm, sí está siendo movido, ujú. como por eso, ¿no? Por eso que no es, bueno, puso el pie así, puso la forma así, puso la mano así, de la postura, digamos, de un bailarín, sino que aparecía algo como si algo lo moviera, pero que venía desde un lugar muy sensitivo o desde una imagen que lo conectaba, ¿no? Con algo muy profundo. Entonces, por eso lo llamó movimiento en profundidad. Ella realmente no escribe mucho sobre el Mm, tema. Más adelante, John Schodolor y Janet Adler, algunas seguidoras de ella, empiezan a como recopilar y escribir sobre su método
y sobre, bueno, unirlo un poco con lo que era, digamos, la teoría de psicología analítica y la imaginación activa, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, esos fueron eso más o menos en el 79, ¿no? Entonces, eh, como que también desde antes, desde los 40, 50, que termina toda la Segunda Guerra Mundial, está un poco la pregunta por en los lugares psiquiátricos sobre la gente que venía de la guerra, ¿no? Con sus dolores en el cuerpo y, no sé, amputados y todo esto. Entonces ella también tuvo inmersión en lugares psiquiátricos y ayudaba como a acompañar ese lugar del cuerpo, ¿no? Entonces tuvo una experiencia bastante interesante que le permitió encontrar como una, sí, una relación entre el arte, su proceso personal y acompañar esto, ¿no? La imaginación activa desde la danza, ¿no? Ese es como su gran aporte a lo que se denomina danza movimiento terapia, ¿no? Que tiene diferentes líneas y una de las líneas es esta. Ya. Y una particularidad es que ella trabajaba sin música, Sin música. sin música, ¿no? O Ya. ella trabajó como bailarina y bueno, daba sus clases, pero cuando empieza en esta línea, invita a que ese movimiento es en silencio, para que de ahí surja Ujú, otra cosa, ¿no? No lo ha aprendido. ujú. Entonces, bueno, esos son como los inicios Ok. de esta línea. Me cuesta, por ejemplo, a mí imaginarme en una situación así, o yo nunca he participado, ¿no? Claro, cuando he estado formándome, de repente hay una sesión en la que se hace una breve introducción a este tipo, Uy, y siempre, por lo menos para mí, era un poco incómodo, pero más allá de eso, que tiene que ver con mis propias limitaciones, más bien me gustaría que tú explicaras cómo es en concreto una sesión de práctica para la gente que nos está escuchando, para que lo puedan visualizar un poco. sí, el proceso tiene 4 momentos, o sea, una sesión. Yo más o menos hago 1 hora, 1 hora 30 de proceso para hacer como 4 momentos. Un primer momento donde la persona, bueno, llega y se abre un espacio a conversar sobre cómo llega, ¿no? Cómo llega al espacio Esto eh, es individualmente. o grupal. Ya. Se sigue, digamos, el mismo formato individual o grupal. Grupal sí se hace en 2 horas, 2 horas y media, mientras todo el mundo llega y bueno. Entonces, el espacio es un espacio que en la medida de lo posible se recomienda que sea un piso de madera, como si fuera un salón de danza, pero sin espejos, y donde uno tenga materiales como arcilla, pinturas, colores, óleos, y bueno, para dibujar, pero lo que uno le pide a la persona también es que lleve como una bitácora de hojas blancas para lo que surja, ¿no? Para escribir, para pintar, para tallar, para romper, para lo que surja, pero que también sea como una bitácora del proceso, ¿no? Porque como vos decís, esto de el cuerpo mueve muchas cosas y Sí. entonces es como un lugar donde es como no se entiende qué estoy haciendo acá, ¿no? Y si la gente lo ve de afuera, uno dice, y estos que están moviéndose sin música ya es como rarísimo. Entonces el primer momento es venir, hablar un poco cómo llega, cómo está la persona, cómo se siente, si quiere compartir algo, que puede estar en cualquier índole de compartir, desde una cosa emocional hasta el colectivo pasó y casi que no llego. Es como abrir el espacio a entrar como en una especie de modo de meditación y de apertura a que puedes decir lo que quieras acá, ¿no? Entonces, en ese primer momento se hace, digamos, ese encuentro y nada, quizás hablar tranquilamente. Y después uno baja, uno dice, bueno, entramos a la experiencia, que sería un segundo momento, aprobado también por la persona o por el grupo. Entonces bajamos al cuerpo. ¿Cómo bajamos? Bajamos a partir como de una guía
que el testigo se dice, o el terapeuta, pero el testigo que atestigua el proceso, va acompañando, ¿no? Entonces es como, bueno, vamos a bajar un poco al cuerpo, a la respiración, cada uno organice un lugar en el espacio donde quiera ponerse, si es en grupo o la persona, uno lo va invitando a que haga como su lugar para la experiencia, que busque un lugar para la experiencia, ¿no? No es que tiene que ir a acostarse en el suelo, sino que busque un lugar donde se sienta cómodo. Entonces, depende de cómo uno vaya viendo o lo que ha escuchado, va invitando también a, bueno, si quieres, puedes, si trae un sueño, no le puedes ir con esa imagen que me compartiste a la experiencia, bajar como a la imagen del perro, entonces, bueno, quédate allí con los ojos cerrados y uno invita a que cierre los ojos para que entre en conexión con esa imagen, pero desde el cuerpo, ¿no? Entonces, que toque su cuerpo, si lo necesita, que encuentre un lugar para bajar, para descender, sin hacer ninguna técnica de respiración ni nada. Simplemente como sentir la sensación del cuerpo, bajar todo el peso del cuerpo al suelo o donde esté, para que de allí emerja el impulso de movimiento. Ese es como Ya. Ok. la Y entonces, bajada, ¿no? Entonces uno, como la persona cierra los ojos, entonces atestigua un poco lo que uno va necesitando. Si, como yo puedo ir como resonando y decir, voy bajando mis pensamientos. Casi al principio, cuando la persona no tiene mucha experiencia, uno como testigo acompaña mucho esa bajada al cuerpo porque es difícil. Uno viene con claro, todo el rollo, ¿no? eso te iba a decir. Claro, entonces es como que uno tiene como terapeuta más, o sea, la prioridad de ayudar, ¿no? A esa escucha, ¿no? A que vaya bajando, vaya conectando, vaya acomodándose, vaya encontrando las formas como quiere entrar a la experiencia. Después eso se va haciendo casi que es simplemente mirarse, se cierra los ojos, se encuentra, digamos, la mirada del testigo con la mirada del atestiguado y desciende, ¿no? La persona cierra los ojos y entra, pero eso después de, no sé, 3 meses, 4, de Y un la... tiempo de profundidad, ¿no? Ese es el segundo paso. ¿Tienes Ujú. una pregunta? No, no, dale, después te pregunto. Dale. Después viene el tercer momento, eso más o menos son 40 minutos, o sea, 15 minutos, 10 minutos para que la gente baje de acuerdo a la resonancia también corporal que yo voy teniendo, ¿no? Ujú. Como que voy ayudando, más o menos son 15 minutos y después uno toca una primera campana que es que van a estar y avisa que van a estar 40 minutos en la experiencia. En esos 40 minutos la persona es libre de encontrarse con ese impulso de movimiento, de profundidad, que puede Ya. ser quietud, que no se entienda que el impulso de movimiento Es es que ahora me pongo a bailar, ¿no? Sino como, eso era la pregunta, esa era la pregunta. claro, sí, porque es como, ¿y ahora qué hago? No, justamente al principio es como que uno está con esa sensación de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora me ven? ¿Y cuándo abro el ojo? No, como que es como la etapa de los bebés cuando se duermen y la mamá está ahí y abren los ojos y uno está ahí y el niño vuelve y cierra los ojos, es más o menos imitar ese proceso. Que después Mm, el bebé ya queda mm, pancho porque sabe que claro, el objeto está ahí, ¿no? claro, claro. El objeto sujeto está ahí esperando y acompañando, ¿no? Entonces ese Sí, es como ese momento de bajada sí. y después, digamos, se siente, ¿no? Se siente físicamente tanto el terapeuta como el otro que hay un descenso al cuerpo, que se Ujú. puede notar físicamente o uno lo puede sentir como que algo se aliviana en el cuerpo del testigo. Entonces, después de ese momento, son 40 minutos en silencio, se tocan 3 campanas y después viene el tercer momento, que es la transición. En la transición lo que uno hace es invitar a que las personas durante 20 minutos hagan lo que necesiten y vayan al material, ¿no? Al material de pintar o de escribir, Ah, ya, pero ya. como, dime.
No, no, está bien, no, qué interesante. Después lo siguen con otro tipo de expresión, de ¿no? expresión, claro, o a la arcilla, o hay gente que necesita ir al baño, o hay gente que necesita seguir moviéndose porque estuvieron todo el tiempo en quietud. Entonces, que la gente se conecte con 20 minutos de transición, que usen la transición, porque uno sale del frío al calor, de ir a llevar al hijo al trabajo y no hay la transición. Entonces ese momento es muy importante porque ahí surgen muchas cosas también de lo más básico y simbólico. Entonces también ahí es como de pronto hasta jugar con los colores, manchar, algo más de lo primario, ¿no? De esas primeras etapas de la niñez donde uno está como ay, sí, diciendo, ay, me encantó porque me conecté con el color azul o con la densidad del óleo y ya está. Eso es suficiente, eso es un montón, ¿no? Porque estamos llenos de estímulos, pero eso lleva a un punto muy profundo que después, bueno, se va dando uno cuenta más adelante con los procesos que van ocurriendo. Y el último momento es un momento de como acercarse al terapeuta o al testigo, volver, armar un círculo en el caso del grupo y el que quiera puede contar, pero conectando como con lo más importante, ¿no? Porque pueden pasar en estas experiencias muchísimas cosas. Entonces, como, ¿qué fue lo más importante que te quedó y lo que quieras compartir? Entonces, hay gente que comparte una poesía, una palabra, un dibujo, un sentido, el recuerdo de un olor, de cuando la abuelita. Entonces, bueno, Claro. esos Ok, son los 4 momentos de la experiencia. estupendo. Gracias por la explicación. También quisiera comentar, observar que queda claro que no es una práctica de danza, sino que efectivamente una terapia que tiene la persona a cargo, el testigo, como tú dices, es una persona que tiene un entrenamiento eh, Mm. especial para conducir este proceso, ¿no? Sí, además que, a ver, yo intento hacer una entrevista en profundidad antes de, porque no toda la gente o Mm, sea, toda la gente se puede conectar claro. desde muchos lugares, pero no toda la gente tiene, digamos, el yo o la Fortaleza, ¿no? madurez, Es la madurez también, claro. claro, para irse a estos lugares y no quedar, no sé, en un estado alterado de conciencia, ¿no? En un tema casi bordeando la psicosis o en, bueno, ¿no? Entonces, y además porque también hay otras búsquedas que no son orientadas a esto, no son orientadas al yoga, son orientadas a terapias estrictamente corporales, que también tienen conexión con lo espiritual, porque en estas experiencias ocurren cosas sagradas, cosas muy genuinas, que pueden ser, me acuerdo del olor de la sopita que me hacía mi abuela, y eso fue muy significativo, y eso es casi como un encuentro espiritual, ¿no? Mm, Entonces, sí, se hace una entrevista como para ver, ¿no? Cómo poder acompañar de una manera que no terminemos generando una patologización mayor o un rechazo del cuerpo, no sé, ¿no? Como claro. mucho Mm, camino a acompañar ahí, ¿no? Entonces, sí. bueno. No, no hemos hablado mucho de la imaginación activa y tal vez estamos un poco largo, pero tal vez brevemente, porque se nos olvidó mencionarlo, brevemente, ¿en qué consiste, saliéndonos ya un poco del cuerpo, o como haciendo un paréntesis más bien, haciendo un paréntesis para terminar con una última pregunta? El paréntesis tal vez puedes brevemente explicar un poco en qué consiste originalmente la imaginación activa. La imaginación activa es como una propuesta expresiva que plantea Jung, donde con el arte, sí, sobre todo como con cosas que no tienen que ver directamente con lo verbal, uno puede entrar a ciertos caminos expresivos que son necesarios para el alma, ¿no? Entonces, esa expresión con las líneas artísticas
es mucho más acogedora y es mucho más, digamos, fácil de que la persona, por decirlo así, se desestructure y encuentre otro camino creativo, porque esa es como la finalidad de la imaginación activa, ¿no? Vos venís haciendo las cosas así, entras a este otro lugar, no es fantasear por fantasear y no hacer Exacto. nada, sino encontrar como que, bueno, esto que encontré creativo, esto me vivifica, me vitaliza, me renueva, puedo hacer las cosas de tal manera, porque hay como una cualidad expresiva que permitió que se desarrollara otra expresión de eso, ¿no? Que con lo verbal, digamos, solamente con lo verbal había quedado tapada, ¿no? Claro. Entonces es como el ejercicio de ver la polaridad y encontrar el otro lado y a ver cómo empiezan a conversarse, ¿no? Cómo empieza a haber ese diálogo y Claro. para que sea más sana la vida, ¿no? Entonces ese Claro. es como... Para complementarlo un poco o agregar o a lo que tú dices, em, claro, la imaginación activa es esta darle importancia a la imagen creativa, ¿no? Que aparece espontáneamente, sin necesidad, por una parte, o sea, no a través de drogas, por ejemplo, Claro, o no porque mucha gente toma ese recorrido a través de las alucinaciones inducidas, ¿no? Entonces, claro. pero ahí hay un problema o algo que falta, que es lo que voy a comentar después, o tampoco como en el sueño, donde aparecen estas imágenes, pero uno no está consciente. La idea de esto, de estas actividades, es que haya un cierto diálogo también entre la conciencia o el yo con estas imágenes que van apareciendo, ¿no? Entonces, eso también, y en este caso en particular de lo que tú estás explicando con el cuerpo, esta forma de manifestación de las imágenes es a través del cuerpo, de los símbolos es a través del cuerpo, y de ahí hay un diálogo con la conciencia, por lo que... Claro, es un diálogo entre lo consciente y lo no consciente, lo inconsciente y sobre todo el aspecto creativo, ¿no? Que Claro. potencia y que permite bienestar, sobre todo, ¿no? Vitalizar esa parte que hace parte también de lo que se llama la función trascendente, ¿no? Y el proceso de individuación, ¿no? Que es como eso tan simple, espontáneo, natural, orgánico a mí, me activa. Ujú. Porque Oh, no es imaginar por imaginar, es imaginación claro, activa, me pone en claro. acción, Y no es, que implica de adentro hacia el entorno, ¿no? claro, Hacemos parte de eso, no puedo vivir yo solo en mi mundo imaginario, y ¿no? no es Sino que una, hago y, con eso. y no es una imaginación también solamente o primordialmente con un propósito artístico, ¿no? Porque Ah, eso es arte, ¿no? Aquí está ese es- vinculado con tu propio proceso de individuación, como tú bien decías. Ok, Carolina, y para ir terminando, tal vez me puedes contar un poco cómo ha sido tu experiencia con tu experiencia profesional con movimiento auténtico, cómo lo has trabajado, y eso. Sí, yo ahí cuando leíste mi currículum dijiste lo del 2012. Yo empecé a hacer mi proceso personal de imaginación activa en el 2009. En el 2012 es que yo me lanzo, digamos, a hacer procesos grupales y procesos individuales de imaginación activa porque empieza a llegarme gente a preguntar por eso. Yo en la maestría, digamos, mi investigación, que al final no la terminé de escribir, era sobre migración e imaginación activa para la migración. Entonces, en mi experiencia, lo que yo fui encontrando es que los migrantes, te doy una población, los migrantes, personas que emigran de un país y viven en otro país, yo vivo en Argentina, este es un país de inmigrantes al Los dos 100%. somos inmigrantes ahora. Claro, nosotros también, vos y yo también, vos estás de Japón. Bueno, cómo esos procesos de ir al cuerpo de la imaginación activa ayudaban mucho a varias cosas. Por ejemplo, a mejorar el repertorio de adaptación física y psicofísica
a la vida del nuevo país, ¿no? Y a bajar, por ejemplo, los estados de ansiedad, vulnerabilidad, depresión y todas las cosas que ocurren en el proceso migratorio, porque aunque vamos bueno, vos estás en Japón, yo vine de Colombia a Argentina, el tema de los duelos migratorios y Sí, todo el, digamos, claro. cambio yo hablaba de una forma allá y acá me tienen que entender de otra forma, aunque sea español. Entonces, bueno, nada, el camino del héroe se termina convirtiendo en un camino muy diferente. Entonces, lo que yo fui encontrando, acompañando a migrantes, es que toda esa tensión, ese estrés de no soy de aquí ni soy de allá, y todos esos duelos de las cosas pasadas y volver a la tierra, pero yo ya viví todo esto, venían muy bien para acompañar los retornos a su país con una identidad y con un proceso de individuación en camino, como simbólicamente muy diferentes. Ya. Entonces, como que el repertorio de movimiento, de patrones de movimiento, el repertorio, digamos, simbólico, arquetípico, que animaba, bueno, listo, tengo que trabajar aquí, tengo que vivir de algo, no soy el salvador de mi familia, y quiero hacer lo que me gusta y que me entiendan cuando vuelva a mi país, fueron como cosas que en mi experiencia he podido acompañar de manera que como que, bueno, si vuelven, están más conectados con su proceso de diferenciación y nueva identidad, en términos de la población migrante, por ejemplo. Ya. Después, con otro tipo de población, me ha pasado mucho que me viene gente muy mental, Mm, ¿no? Así que trabajan en multinacionales, ujú. o sea, farmacéuticos, Pura contadores, cabeza. nada que ver, ¿no? 100% mental, cero, cero cuerpo. Y lo que se ha profundizado allí también son los temas de apego, los temas de un buen apego, bueno, del gesto espontáneo, que tiene que ver con lo que necesito más aquí ahora, pero desde cómo empezar otra vez a conectar con la sensibilidad del cuerpo y con el sentir más que con el pensar, ¿no? Como el Claro. eje de pensamiento-sentimiento. Y en otros, bueno, el eje de intuición-sensación, ¿no? Como algo más de esta parte, yo la tengo completamente extendida, completamente abandonada, quiero entrar a, no sé, a hacer cosas con arcilla, con arte, con, no sé, gente que se conectaba con cosas bien, no sé, de la pintura, que después, bueno, se iban a su casa y, no sé, buscaban un lugar para tener su espacio para eso, ¿no? Para conectar Mm, con otra cosa que no fuera la plantilla de Excel y sí. la contabilidad, ¿no? O, bueno, el trabajo excesivo donde tengo que hacer un montón de procesos mecánicos porque tengo que hacer marketing y vender, ¿no? O conectarse, por ejemplo, muchas mujeres profesionales de multinacionales con un exceso de trabajo al 100% y conectarse con una maternidad posible en esas condiciones. Mm, claro. Una maternidad sentida, ¿no? Un proceso de escucharse, entender su cuerpo, de ir, ¿no? Dialogando, Mm, diciendo, bueno, cómo ser mamá desde este lugar donde tengo que dejar a mi hijo, o si voy a ser mamá, en qué momento. Entonces, como mucho acompañar a muchas mujeres en eso, ¿no? ujú. Con finales felices y siguiendo trabajando, digamos, en estos lugares. Entonces, creo que tiene como la facilidad de encontrar con lo más vital que uno necesita en cada momento. Creo que ese es lo más espontáneo y lo más orgánico. Y a Mm, partir de eso ir tomando las mejores decisiones para el bienestar general, ¿no? claro. Personal y de los grupos en los que me estoy inmerso, ¿no? Qué interesante y qué variada la experiencia. Es decir, tiene distintos poblaciones o tipos de personas que se pueden beneficiar de entrar en contacto con el cuerpo, con las sensaciones y eso. Creo que es muy importante. Lamentablemente, en la formación como psicólogo, yo creo que por lo menos en mi formación y en buena parte de la que vi, hay poco de eso también.
los entornos dificultan hasta cierto, en mi perspectiva o en mi ignorancia un poco eso, pero es muy importante, ¿no? Y cuando tú me propusiste que hiciéramos esto, inmediatamente me pareció que podía ser un aporte interesante para la gente que puede encontrar el video en YouTube y algunas de las personas que también están suscritas a este canal. Así que ya estamos más o menos por una hora en la entrevista, así que yo creo que podemos dejarlo aquí sin perjuicio de que más adelante podamos profundizar o retomar otro tema. Como te decía, el tema de la proyecciología y la concienciología es algo que no había notado hasta ahora y es otro temazo, ¿no? Pero, Sí, y que también tiene vinculación con la psicología analítica. sí, Entonces sí, la no sé, sincronicidad. claro. Entonces, pero bueno, tal vez lo conversamos en otro momento. Que el tema de En la otro momento. sincronicidad, el tema de la sincronicidad es un tema que interesa mucho, ¿no? Llama mucho la atención. Entonces, si bien yo ya tengo un video sobre eso aquí en el canal, tal vez es interesante mirarlo desde otra perspectiva y eso. Pero bueno, Carolina, para ir terminando entonces, no sé si quieres comentar algo más y para ir cerrando. No, simplemente agradecer y bueno, nada, como esto, ¿no? Abrir estos espacios me parece buenísimo para poder esto, que la gente conozca que hay otras formas también de profundizar en psicología que están relacionadas con el cuerpo y que desde allí podemos aportar de manera como interesante a estas situaciones mundiales también, ¿no? Que están ocurriendo. Ahora con todo este tema también me ha solicitado gente en línea, que para mí era como rarísimo, movimiento auténtico en línea. Y bueno, viste, la situación pintó y empezamos a acompañar a un par de personas individual, ¿no? Y en grupal no. Entonces, bueno, qué sé yo, está todo como abierto también para estos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, agradecerte a vos por tu disponibilidad de la entrevista y el interés, ¿no? Y bueno, No, dispuesta a intercambiar y aportar. Muchas no, gracias. Carolina, muchas gracias a ti nuevamente. Carolina la pueden encontrar como Caros Piva. Voy a ver si lo pongo por aquí. Caros Piva en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Ahí, si quieren conocer un poco más de su práctica como terapeuta, en formación como analista junguiana y también con experiencia en el movimiento auténtico, que es esta técnica de terapia corporal. Carolina, te agradezco mucho y ojalá no perdamos el contacto y los mejores deseos, cuídense mucho por allá en Argentina y, Por allá y eso. también. Ok, Gracias. chao.